Hola a todos. Hoy quiero contarles una historia que he guardado en mi corazón durante mucho tiempo, una historia que cambió el color de mis días. Mi nombre es Sofía. Durante los últimos 5 años, mi único compañero ha sido el eco de mis propios pasos en mi apartamento de Coyoacán, en el corazón de la Ciudad de México. Tras un divorcio que me dejó más vacía que triste, y con mi familia lejos, aprendí a construir una fortaleza con las paredes de mi hogar. Este lugar, con sus ventanas altas y su luz dorada que se filtra a través de las jacarandas de la calle, se convirtió en mi refugio. Pero había una herida abierta en mi santuario, el suelo. Las losetas de barro, alguna vez vibrantes, ahora estaban rotas, descoloridas y marcadas por el paso de un tiempo que ya no era el mío. Cada grieta parecía un recordatorio de mis propias fracturas. Estaba decidida a sanar ese suelo, a darle una nueva vida, con la esperanza de que algo de esa renovación se contagiara a mi alma. Una amiga de mi taller de cerámica, Valentina, me habló de un artesano. No es un simple instalador, Sofía, me dijo con entusiasmo. Es un artista. Se llama Mateo y hace maravillas con los mosaicos. Su recomendación venía con un brillo en los ojos que me dio confianza. Tomé el número y, con un nudo de nervios en el estómago, lo llamé. Mateo llegó una tarde de martes, cuando el sol de la tarde pintaba el aire de un tono anaranjado y espeso. El timbre sonó, y al abrir la puerta, me encontré con un hombre que no encajaba con la imagen que me había hecho. Esperaba a alguien mayor, quizás con las manos manchadas de cemento y una mirada cansada. Pero Mateo era joven, de unos 30 y tantos, con ojos oscuros y profundos que parecían observar más allá de la superficie. Llevaba una simple camisa de lino arremangada hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes y bronceados. Su cabello negro estaba un poco desordenado, como si hubiera pasado la mano por él varias veces. Pero lo que más me impactó fue su olor, una mezcla de tierra mojada, madera y un toque de cítricos, un aroma limpio y masculino. ¿Sofía?, preguntó con una voz grave pero suave. Asentí, incapaz de articular palabra por un instante, sintiéndome extrañamente expuesta bajo su mirada. Llevaba un vestido de algodón blanco, suelto y ligero, que caía hasta mis tobillos. Era mi atuendo habitual para estar en casa, cómodo y fresco para el calor de la ciudad. Mis pies estaban descalzos sobre las baldosas frías y rotas, y de repente fui consciente de mi vulnerabilidad, de la sencillez de mi apariencia. Llevaba una pulsera de plata en el tobillo, un regalo de mi abuela, y su tintineo fue el único sonido que rompía el silencio mientras él esperaba. Pasa, por favor, dije finalmente, haciéndome a un lado. Soy yo. Entró, y su presencia pareció llenar el espacio de una energía nueva, una energía que mi apartamento no sentía desde hacía años. Se quitó sus botas de trabajo gastadas junto a la puerta, un gesto de respeto que me conmovió. Luego, caminó lentamente por la sala, sin mirar los muebles ni la decoración, sino con la vista fija en el suelo. Sus pasos eran silenciosos, casi reverentes. Se agachó, y yo no pude evitar seguir la línea de su espalda, la forma en que su camisa se tensaba con el movimiento. Pasó la yema de sus dedos por una de las grietas más grandes, con una delicadeza que me pareció impropia de unas manos tan fuertes. Estos mosaicos tienen historia, murmuró, más para sí mismo que para mí. Levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. En ese momento, sentí una extraña corriente eléctrica, una chispa de reconocimiento que me hizo sonrojar. Cuentan la historia de la casa, de quienes la han caminado. Me encontré contándole sobre la casa, sobre cómo había pertenecido a mis abuelos, sobre las fiestas que se celebraban en esa misma sala. Él escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando, sus ojos nunca abandonando los míos por completo. Había una intensidad en su escucha que me hacía sentir vista, realmente vista, por primera vez en mucho tiempo. Mientras él tomaba medidas, yo fui a la cocina a prepararnos algo fresco. Decidí hacer agua de Jamaica, dulce y refrescante. El sonido del hielo chocando contra el cristal de la jarra me pareció extrañamente ruidoso en el silencio de la casa, un silencio que ahora estaba cargado de una nueva tensión.
Regresé a la sala con 2 vasos altos, de un rojo profundo, que humeaban por el frío. Él seguía de rodillas, dibujando un boceto en una libreta de cuero gastado. Gracias, dijo, aceptando el vaso. Sus dedos rozaron los míos, un contacto fugaz, apenas un susurro sobre mi piel, pero fue suficiente para que mi corazón diera un vuelco. Se levantó y se apoyó contra el marco de la ventana, bebiendo el agua a sorbos mientras observaba la habitación. La luz del atardecer se enredaba en su cabello y perfilaba su silueta, creando un contraste casi pictórico. Entonces, comenzó, su voz sacándome de mi ensoñación. Tienes un suelo con muchas cicatrices, pero una base sólida. Podemos hacer algo hermoso aquí. Algo que cuente una nueva historia. Tu historia. Sus palabras resonaron en mí. No hablaba de baldosas y cemento, hablaba de esperanza, de un nuevo comienzo. Y mientras me explicaba los tipos de mosaicos que podíamos usar, mostrándome fotos en su teléfono de patrones intrincados y colores vibrantes, me di cuenta de que no solo estaba considerando renovar mi suelo. Estaba considerando la posibilidad de dejar que alguien entrara en mi fortaleza y me ayudara a reparar las grietas de mi vida. La conversación fluyó con una facilidad asombrosa, hablando de arte, de los colores de Oaxaca y de la poesía escondida en las cosas viejas. Por primera vez en 5 años, mi casa no se sentía como un refugio solitario, sino como el escenario de un futuro inesperado. Mateo comenzó a trabajar 2 días después. El jueves por la mañana, el silencio de mi apartamento fue reemplazado por un sonido que al principio me sobresaltó, el golpe rítmico y decidido de un martillo contra las viejas losetas. Cada golpe era un adiós, una ruptura con el pasado que yo misma había anhelado. Pronto, a esa percusión se unió el rasquido de la espátula levantando los escombros y, de vez en cuando, la voz grave de Mateo tarareando una vieja canción ranchera, una melodía nostálgica que se mezclaba con el polvo. Mi fortaleza se había convertido en un campo de batalla donde lo viejo era demolido para dar paso a lo nuevo, y extrañamente, ese caos me traía una paz que no había sentido en años. Yo intentaba seguir con mi rutina, trabajando en mis diseños de cerámica en una esquina del balcón, el único espacio libre de polvo. Pero mi concentración era un hilo frágil. Me encontraba levantando la vista constantemente, observándolo. Hoy llevaba unos vaqueros desgastados y una camiseta gris oscuro que se ceñía a sus hombros y espalda con cada movimiento. El sudor no tardó en aparecer, dibujando un mapa oscuro en la tela y brillando en su nuca. Se movía con una eficiencia y una gracia que convertían su arduo trabajo en una especie de danza. Había una belleza honesta en su esfuerzo, en la forma en que sus músculos se tensaban al levantar los trozos pesados de baldosa, en la concentración absoluta de su mirada. A media mañana, el aroma del café de olla que preparé, con canela y piloncillo, se extendió por la casa, luchando contra el olor a polvo y cemento. Le llevé una taza. Estaba de rodillas, recogiendo escombros con sus manos, que ahora estaban cubiertas por unos guantes de trabajo de cuero. Se los quitó para aceptar la taza. Sus manos desnudas estaban enrojecidas y cubiertas de un fino polvo blanco, pero sus movimientos seguían siendo cuidadosos. Huele delicioso. Gracias, Sofía, dijo, y sus ojos oscuros me sonrieron por encima del borde de la taza de barro. Fue una sonrisa pequeña, casi tímida, pero me calentó por dentro más que el sol de la mañana. Se quedó de pie, bebiendo el café en silencio, mientras ambos mirábamos el espacio vacío que había creado. Era un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. Lo más difícil ya está hecho, afirmó, como si me leyera el pensamiento. Ahora viene la parte divertida. Para el almuerzo, preparé algo sencillo, quesadillas de flor de calabaza y queso Oaxaca, con una salsa verde que había aprendido de mi abuela. No teníamos una mesa limpia, así que extendí una manta sobre el suelo del pasillo, que ya estaba despejado. Comimos sentados en el suelo, con las piernas cruzadas, rodeados de cubos de escombros. Era un picnic improvisado en medio de nuestras propias ruinas. Hablamos de cosas triviales, el tráfico de la ciudad, el mejor lugar para comprar chiles, una película que ambos habíamos visto. Pero debajo de esa charla superficial,
sentía crecer un hilo de conexión, una familiaridad que era a la vez cómoda y electrizante. Me contó que había aprendido el oficio de su abuelo en un pequeño pueblo de Puebla, y como para él, cada mosaico era como una palabra en un poema que se escribía en el suelo. Más tarde, mientras él comenzaba a trazar las líneas guía para los nuevos mosaicos, yo estaba en la habitación contigua intentando mover una pesada estantería de libros. «Espera, te ayudo», dijo su voz de repente detrás de mí. No lo había oído acercarse. Se colocó tan cerca que sentí el calor que emanaba de su cuerpo. Su pecho casi rozaba mi espalda. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, con las manos todavía en la estantería. Podía oler de nuevo su aroma personal, ahora más intenso, mezclado con el del trabajo. A la de 3, susurró, y su aliento cálido rozó mi oreja, enviando un escalofrío por toda mi columna. Movimos la estantería en un solo impulso coordinado, y durante un segundo, su mano cubrió la mía sobre la madera. Fue un instante. Un latido del corazón. Pero en ese breve contacto, sentí la aspereza de sus callos y la fuerza contenida en sus dedos. Cuando nos separamos, evité su mirada, sintiendo mis mejillas arder. Al final del día, el sol se derramaba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire como estrellas doradas. Mateo estaba sentado en el suelo, estirando su espalda con un gemido de cansancio. El primer cuadro de los nuevos mosaicos ya estaba colocado, un patrón geométrico en tonos de azul cobalto, blanco y terracota que parecía un trozo de cielo estrellado. Se descalzó las botas y luego los calcetines, y se masajeó los pies polvorientos. Observé sus pies, fuertes y con un arco bien definido, y me parecieron la parte más vulnerable de él. Por un momento loco y fugaz, tuve el impulso abrumador de ir a la cocina, calentar agua con sal y romero, y traerle un recipiente para que los lavara. La imagen fue tan vívida, tan íntima, que tuve que apartar la vista, abrumada por la ternura y la audacia de mi propio pensamiento. Cuando terminó de recoger sus herramientas, me acompañó hasta la puerta. El apartamento se sentía extrañamente silencioso y vacío sin el sonido de su trabajo. «Mañana empezaré con tu habitación», me informó. «Vendré temprano». Asentí. «Aquí estaré». Se detuvo en el umbral, con la mano en el pomo de la puerta, y se giró para mirarme. La intensidad de su mirada me ancló en el sitio. Parecía que quería decir algo, algo importante. Abrió la boca ligeramente, pero luego la cerró. Una sombra de algo que no pude descifrar, ¿tristeza? ¿Duda? Cruzó su rostro. Finalmente, esbozó esa misma sonrisa pequeña y melancólica de antes. «Descansa, Sofía», dijo suavemente. Y sin más, se fue, dejándome sola con el eco de su voz, un corazón que latía desbocado y la pregunta ardiente de qué era lo que había estado a punto de decir. Esa noche apenas dormí. Di vueltas en la cama, con la enigmática sonrisa de Mateo grabada en mi mente y el eco de sus palabras no dichas resonando en el silencio. A la mañana siguiente, me levanté sintiendo una mezcla de nerviosismo y una tonta expectación, como una adolescente. Me reprendí a mí misma mientras elegía qué ponerme. ¿Desde cuándo me importaba tanto? Aún así, descarté mis habituales vestidos cómodos y opté por una falda larga de color turquesa que se movía como el agua a mi alrededor y una sencilla blusa blanca de hombros descubiertos. Me recogí el pelo en un moño suelto, dejando que algunos mechones enmarcaran mi cara. Quería sentirme bonita. Para mí, me dije, aunque una parte de mí sabía que era una mentira. Cuando Mateo llegó, puntual como siempre, noté un cambio inmediato en el aire entre nosotros. La ligereza del día anterior se había disipado, reemplazada por una tensión más pesada, casi palpable. Él también parecía más reservado, sus saludos fueron amables pero breves, y evitó mirarme directamente a los ojos. Se dirigió directamente a mi dormitorio, el siguiente espacio en su lista de demolición. Verlo entrar en el lugar más íntimo de mi hogar, el santuario de mis sueños y mis soledades, me provocó un extraño estremecimiento. El trabajo en el dormitorio era diferente.
El espacio era más pequeño, y su presencia se sentía más abrumadora. El sonido de su trabajo parecía más fuerte, más invasivo. Para despejar el área, teníamos que mover las últimas cajas de mi vida anterior, cosas que había guardado en un rincón, demasiado dolorosas para abrirlas, demasiado importantes para tirarlas. Al mover una caja de cartón pesada y vieja, el fondo cedió. Un torrente de fotografías, cartas y pequeños recuerdos de mi matrimonio se derramó por el suelo, esparciéndose sobre el polvo y los escombros. Me quedé paralizada, con el aire atrapado en mis pulmones. Eran fantasmas. Mi exmarido y yo sonriendo en la playa, recortes de boletos de nuestro primer viaje, cartas escritas con una caligrafía que ya casi no recordaba. Era la arqueología de un amor muerto. Mateo detuvo su trabajo de inmediato. El silencio cayó como un manto. Esperaba que se sintiera incómodo, que se apartara para darme privacidad. Pero en lugar de eso, se arrodilló lentamente frente a mí. «Déjame ayudarte», dijo en voz baja. Con una delicadeza que me desarmó, empezó a recoger las fotografías, una por una. Sus manos, fuertes y cubiertas de polvo, manejaban esos frágiles pedazos de mi pasado con un cuidado reverencial. En un momento, sostuvo una foto nuestra, de la boda. No hizo ningún comentario. Simplemente la miró por un segundo y luego la colocó suavemente sobre una pila. Su respeto silencioso fue más reconfortante que cualquier palabra. A veces siento que soy como este suelo, susurré, la confesión escapando de mis labios antes de que pudiera detenerla. Lleno de grietas. Con el diseño original tan desgastado que ya nadie puede verlo. Él levantó la vista, y esta vez, sus ojos se clavaron en los míos sin reservas. Los diseños se pueden restaurar, Sofía. Y las grietas, a veces las grietas son lo más importante. Por ahí es por donde entra la luz para que algo nuevo pueda crecer. Se puso de pie y fue a buscar una de las nuevas baldosas, una pieza de cerámica azul cobalto con una estrella blanca en el centro. Se arrodilló de nuevo frente a mí y la puso en mi mano. Estaba fría y lisa. ¿Ves este patrón? Es fuerte. Es claro. No borra lo que había antes, pero crea algo nuevo encima. Algo hermoso. Sus palabras, su gesto, rompieron la última barrera que quedaba en mí. Las lágrimas que había contenido durante años brotaron de mis ojos sin previo aviso. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. No me moví para secarlas. Mateo, todavía arrodillado frente a mí, levantó su mano lentamente. Dudó por un instante, y luego, con su pulgar, secó una lágrima de mi mejilla. Su piel era áspera y cálida, y el contraste con mi piel húmeda fue una descarga eléctrica. Su mano se quedó allí, acunando mi mandíbula, y su rostro se acercó al mío. El mundo se detuvo. El ruido de la ciudad desapareció. Solo podía oír mi propia respiración entrecortada y el latido de mi corazón en mis oídos. Sus ojos oscuros buscaron algo en los míos, y supe, con una certeza que me hizo temblar, que iba a besarme. Incliné mi rostro hacia el suyo, cerrando los ojos, lista para ese contacto que mi cuerpo y mi alma anhelaban. Pero el beso nunca llegó. Sentí que se tensaba. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios, y luego, lentamente, retiró su mano. El calor se fue, dejándome la piel fría y expuesta. Cuando abrí los ojos, vi un torbellino de conflicto en su mirada. Se puso de pie bruscamente, como si el suelo quemara. Tengo que seguir trabajando, dijo, su voz ronca y tensa. Se dio la vuelta y atacó el suelo con una furia repentina, el sonido de sus herramientas llenando el aire cargado de electricidad. Me quedé en el suelo, temblando, con el corazón roto por un beso que nunca sucedió. El resto de la tarde transcurrió en un silencio denso y doloroso. Justo antes de irse, mientras recogía sus cosas, su teléfono sonó. Se apartó por instinto para contestar, pero en el apartamento silencioso, oí su voz claramente. «Hola». «Sí, ya casi termino aquí». «No, no tardo».
Hizo una pausa, y su tono de voz se suavizó, volviéndose íntimo, lleno de un cariño que me apuñaló el corazón. Sí, mi amor. Ya voy para allá. Mi amor. Las dos palabras cayeron sobre mí como piedras. Me quedé sin aliento, como si me hubieran golpeado. Colgó el teléfono y se giró hacia mí, su rostro una máscara inexpresiva que no delataba nada de la ternura que yo acababa de escuchar. Nos vemos mañana, Sofía, dijo, como si nada hubiera pasado. Asentí, incapaz de hablar. Lo vi salir por la puerta, y esta vez, su enigmática sonrisa triste tenía una explicación. Una explicación simple y devastadora. No estaba solo. Y yo, en mi soledad, había construido un castillo de esperanzas sobre un terreno que ya tenía dueña. El sonido del despertador a la mañana siguiente fue como una sentencia. El sol entraba por la ventana, iluminando el hermoso y vibrante mosaico que ahora cubría el suelo de mi dormitorio, pero yo solo veía burla en sus colores. Cada estrella de cerámica blanca parecía un ojo juzgándome por mi estupidez, por la facilidad con la que había permitido que la esperanza se colara por mis grietas. Me levanté sintiéndome hueca. La herida que creía estar sanando se había abierto de nuevo, más profunda y dolorosa que antes. Ese día, construí una muralla a mi alrededor. Guardé mis faldas y vestidos flotantes y me puse unos vaqueros viejos y una camiseta negra. Me até el pelo en una coleta tirante y severa. No habría café de olla, ni almuerzos compartidos, ni sonrisas tímidas. Sería un fantasma en mi propia casa, una simple clienta esperando a que el trabajador terminara su labor. Cuando Mateo llegó, mi saludo fue un murmullo frío. Él lo notó al instante. Pude ver la confusión en su mirada, un ligero fruncimiento de su ceño mientras yo me retiraba al balcón con mi portátil, creando una barrera física y emocional entre nosotros. El día transcurrió en un silencio glacial, roto únicamente por los sonidos metódicos de su trabajo. Ya no tarareaba. La melodía había muerto, y el aire, antes cargado de una tensión eléctrica y dulce, ahora pesaba, denso de palabras no dichas y acusaciones silenciosas. Un par de veces, sentí su mirada sobre mí, inquisitiva, preocupada, pero me negué a levantar la vista. La tarde se acercaba a su fin cuando la tensión finalmente se rompió. Yo estaba en la cocina, lavando una taza con más fuerza de la necesaria, cuando el sonido de sus herramientas cesó por completo. Unos segundos después, apareció en el umbral. Estaba cubierto de polvo, con el rostro marcado por la fatiga, pero sus ojos estaban claros y fijos en mí. Sofía, dijo, su voz tranquila pero firme. Necesito que hablemos. Estoy ocupada, respondí sin mirarlo. No, no lo estás. Dio un paso hacia la cocina. Llevas todo el día evitándome. El aire aquí dentro es irrespirable. ¿Hice algo mal ayer? ¿Te ofendí de alguna manera? Su pregunta directa me desarmó. Una parte de mí quería gritar, acusarlo, preguntarle cómo podía haber sido tan cruel. Pero otra parte, la que había aprendido a protegerse, solo quería que se fuera. Me encogí de hombros, intentando parecer indiferente. No hiciste nada. Simplemente creo que nos dejamos llevar. Es mejor que mantengamos una relación profesional, eso es todo. No quiero causar problemas, con tu amor, solté, la última palabra goteando un veneno que no pude contener. El efecto fue inmediato y devastador, pero no de la manera que esperaba. No hubo una negación torpe ni una admisión culpable. Su rostro pasó de la confusión al shock puro, y luego a una expresión de dolor tan profunda que me hizo retroceder un paso. Se apoyó contra el marco de la puerta, como si de repente le fallaran las fuerzas. ¿Oíste mi llamada de anoche?, preguntó en voz baja. Asentí, mi corazón martilleando contra mis costillas. Cerró los ojos y un suspiro tembloroso escapó de sus labios. Cuando los volvió a abrir, la tristeza en ellos era un océano. Sofía. Mi amor, no es mi esposa ni mi novia. Es mi hermana, Isabela. Hizo una pausa,
y la siguiente frase la pronunció con una voz rota por un dolor apenas contenido. Tiene leucemia. Estoy a cargo de su cuidado. La llamada de anoche era de la enfermera. Tuvo una mala reacción a la quimioterapia. Cada palabra fue un golpe. Leucemia. Quimioterapia. Mi amor. De repente, todo encajó de una manera horrible y trágica. Su reserva, sus miradas tristes, su vacilación en el momento del beso, no era un engaño, era protección. Estaba protegiéndome a mí de su mundo de hospitales y dolor, y quizás, se estaba protegiendo a sí mismo de sentir algo que su vida, en ese momento, no podía permitirse. La muralla que había construido a mi alrededor se derrumbó, y la vergüenza me inundó como una marea helada. Mateo, empecé, pero las palabras no salían, ¿qué podía decir? Lo siento, parecía tan trivial, tan insultantemente pequeño. Él negó con la cabeza, ofreciéndome una sonrisa triste y sin rastro de reproche. No tenías cómo saberlo. He aprendido a mantener esa parte de mi vida separada. No es algo que se comparta con un café. No quería traer mi oscuridad a tu luz. En ese instante, lo vi de verdad. No al artesano fuerte y atractivo, sino a un hombre que llevaba sobre sus hombros un peso inimaginable con una gracia y una fuerza silenciosas. La atracción que sentía por él se transformó en algo mucho más profundo, una admiración inmensa, una empatía que me dolía físicamente. Crucé la distancia que nos separaba y, sin pensarlo, puse mi mano sobre su brazo. Su músculo se tensó bajo mi contacto, pero no se apartó. Nadie debería cargar esa oscuridad solo, le dije en voz baja. Nos quedamos así, en silencio, en medio de mi cocina a medio renovar. Pero era un silencio nuevo, uno de comprensión, de vulnerabilidad compartida. El polvo de los recuerdos y las suposiciones se había asentado, y en su lugar, la verdad brillaba, cruda y dolorosa, pero innegablemente real. El trabajo en el suelo estaba casi terminado. Mi apartamento era otro. Brillaba. Cuando llegó la hora de que se fuera, el ambiente entre nosotros era tranquilo, íntimo de una manera que la tensión romántica nunca podría haber logrado. Se detuvo en la puerta, como cada día, pero esta vez se giró hacia mí sin vacilación, con los ojos llenos de una honestidad que me dejó sin aliento. Mi hermana. A ella le encantaría conocerte. Le he hablado de la mujer de los suelos rotos que ama la cerámica. Su oferta me golpeó con la fuerza de una ola. Era una invitación no solo a su vida, sino al corazón de su dolor y de su amor. La pregunta ya no era si él sentía algo por mí, sino si yo era lo suficientemente valiente para entrar en su mundo. Me quedé mirándolo, con la boca entreabierta, una mezcla de miedo y un abrumador deseo de decirle que sí, mientras mi propio corazón reparado comenzaba a latir con un propósito completamente nuevo. Las palabras de Mateo quedaron suspendidas en el aire del umbral, cargadas con el peso de todo su mundo. ¿A ella le encantaría conocerte? No era una pregunta, era un puente. Un puente que cruzaba desde mi renovado apartamento hasta el frágil y sagrado centro de su vida. El miedo me recorrió, un terror frío a lo desconocido, al dolor, a la enfermedad. Pero entonces, mis ojos bajaron al suelo a mis pies. El nuevo mosaico brillaba bajo la luz del pasillo, un patrón de azules y terracotas, de estrellas y geometrías, donde cada pieza, por pequeña que fuera, encajaba perfectamente para crear un todo hermoso y fuerte. Mi suelo ya no estaba roto. Y yo tampoco. Levanté la vista y lo miré, al hombre que había reconstruido mi suelo y que, sin saberlo, me había mostrado las piezas faltantes de mi propio corazón. Me encantaría conocerla, Mateo, dije, y mi voz no tembló. Estaba llena de una certeza que no había sentido en 5 años. El encuentro tuvo lugar un domingo por la tarde. Mateo me llevó a un pequeño y pulcro apartamento en la colonia Roma, un lugar lleno de luz, plantas y libros. Isabela estaba en un sillón reclinable junto a la ventana, con una manta de colores vivos sobre sus piernas. Era más joven de lo que imaginaba, quizás de unos 22 años,
y aunque la enfermedad había dejado su huella en su palidez y en la delgadez de su cuerpo, sus ojos eran idénticos a los de Mateo, oscuros, profundos y llenos de una luz inteligente y desafiante. Así que tú eres Sofía, dijo a modo de saludo, con una sonrisa pícara. La musa de los mosaicos. Mi hermano no ha parado de hablar de ti. Creí que exageraba, pero veo que no. Me sonrojé, pero su tono juguetón disipó mis nervios al instante. Le entregué el pequeño regalo que le había traído, una pequeña maceta de cerámica hecha por mí, con un cactus resistente dentro. Los cactus florecen en las condiciones más difíciles, le dije. Ella sostuvo la maceta en sus delgadas manos y me miró fijamente. Una mujer que entiende de resiliencia. Me gustas. La tarde pasó volando. Isabela era un torbellino de ingenio y humor. Se burlaba de Mateo, contaba anécdotas vergonzosas de su infancia y nos hacía reír a ambos hasta que nos dolía el estómago. Vi un lado de Mateo que no conocía, relajado, juvenil, el hermano mayor que era adorado por su hermana pequeña. Lejos de la atmósfera sombría que yo había temido, el apartamento estaba lleno de vida, de un amor tan feroz y palpable que llenaba cada rincón. Conectamos de inmediato, hablando de arte, de música y de los absurdos de la vida. Cuando me fui, Isabela tomó mi mano y me dijo en voz baja, cuídalo. Finge ser fuerte, pero es más frágil de lo que parece. En el coche de vuelta, un silencio suave y cargado de emoción nos envolvió. La ciudad pasaba borrosa a través de las ventanillas. Mateo conducía con la vista fija en la carretera, pero sentí que su mente estaba en otra parte. Finalmente, aparcó el coche en una calle tranquila, a unas manzanas de mi casa, y apagó el motor. Gracias, Sofía, dijo, su voz ronca. Hacía mucho tiempo que no la veía reír así. Le has dado un regalo. Ella me lo ha dado a mí, respondí con sinceridad. Se giró en su asiento para mirarme, y a la luz anaranjada del atardecer, vi toda su vulnerabilidad expuesta. Empecé a sentir algo por ti desde el primer día, cuando te vi de pie, descalza sobre ese suelo roto. Eras tan hermosa y tan triste a la vez. Quería arreglarlo todo para ti. Hizo una pausa, tragando saliva. Pero luego me di cuenta de que mi propia vida está rota. ¿Qué derecho tenía yo a arrastrarte a mi caos, a mi dolor? Lo que viste hoy, esa es mi vida. Hospitales, medicinas, miedo. No es justo pedirle a nadie que entre ahí. Mi corazón se expandió con un amor tan intenso que casi dolía. Alargué la mano a través del espacio que nos separaba y tomé la suya. Sus dedos se entrelazaron con los míos con una necesidad desesperada. No estoy buscando una vida fácil, Mateo, le dije, mirándolo a los ojos. Estoy buscando una vida real. He pasado 5 años escondiéndome de ella. Ya no más. Las grietas no me asustan. Ni las tuyas ni las mías. Y entonces, con la verdad finalmente desnuda entre nosotros, se inclinó. Su otra mano subió para acunar mi rostro, su pulgar trazando la misma línea que mi lágrima había seguido días antes. Nuestro primer beso no fue de pasión urgente, sino de un profundo alivio. Fue un beso salado por lágrimas no derramadas, un beso que sabía ahogar, a aceptación y a la promesa silenciosa de caminar juntos, sin importar cuán roto estuviera el camino. Las semanas que siguieron fueron las más felices de mi vida. Mateo terminó el suelo, y mi apartamento se transformó en un hogar vibrante, un testamento de nuestra historia. Pero pasábamos más tiempo en el suyo, los tres, formando una pequeña y extraña familia. Cocinábamos juntos, veíamos películas, y yo llevaba mi arcilla para trabajar mientras Isabela leía o dibujaba. El amor floreció entre el caos, no a pesar de él, sino gracias a él. Era real. Una noche de martes, un mes después de nuestro primer beso, yo estaba en casa, esperando a Mateo. Iba a traer la cena. Puse la mesa sobre el nuevo y brillante suelo, encendí unas velas. Me sentía plena, completa. Mi teléfono sonó.
Era un número desconocido. Hola, respondí. ¿Hablo con la señorita Sofía Rivera?, preguntó una voz de hombre, seria y oficial. Sí, soy yo. Un nudo de hielo comenzó a formarse en mi estómago. Hubo una pausa que se sintió como una eternidad. Hablamos del Hospital General. Se trata de Mateo García. Hubo un accidente. El teléfono se me resbaló de la mano. Cayó sobre el mosaico perfecto, y el sonido del plástico golpeando la cerámica fría y dura fue el único sonido en un mundo que, de repente, se había hecho añicos una vez más.